¿Qué tal, hermanos y amigos? Otra vez me complace compartir con ustedes desde este su espacio, contestando tus preguntas. Y espero que en el estudio de hoy, como anticipé la última vez, demos continuidad a nuestra serie de estudio de las doctrinas fundamentales de la palabra de nuestro Dios, y que, como ya vimos, estudiamos la doctrina de Dios. Para esta ocasión vamos entonces a iniciar el estudio sobre la doctrina bíblica del hombre. Y es que tanto la doctrina de Dios como la doctrina del hombre deben estar íntimamente conectadas. No podemos, por supuesto, pensar en Dios sin pensar en el hombre o viceversa. Por ejemplo, el reformador Juan Calvino solía decir lo siguiente: casi toda la sabiduría que poseemos consiste de dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Así que las descripciones bíblicas del ser humano es que nosotros somos criaturas creadas a la imagen de Dios. Y esas dos características son muy importantes tenerlas presentes, que somos criaturas y que somos hechos a imagen de Dios. Cuando decimos que somos criaturas, esto implica entonces que nuestra existencia tiene un propósito, que pertenecemos a un orden de cosas y que no estamos solos, que hay un creador a quien nosotros todos debemos nuestra existencia. Contrario a esa declaración que acabo de hacer, hay otros que no creen así. Por ejemplo, el evolucionismo de Charles Darwin indica que nosotros, como seres humanos o también animales, somos el producto de la casualidad, que nosotros venimos aquí por un caso fortuito o al azar. Y definitivamente no podría haber una declaración más antitética que la primera que mencionamos. Una de las declaraciones, por ejemplo, más tristes que se haya pronunciado, lo dijo el biólogo muy famoso, premio Nobel de medicina, fue Jacques Monod, cuando dijo: el hombre conoce al fin que él está solo en la inmensidad de un universo sin sentimiento, del cual el hombre emergió solo por casualidad. Y su destino, concluye diciendo, no está claro, ni tampoco su responsabilidad. Contrario, sin embargo, a esta declaración, la Biblia nos dice que nosotros no estamos solos en este universo y que nosotros no surgimos por pura casualidad. Nuestro destino, sí, está claro, y nosotros somos responsables ante Dios y nuestros semejantes. Por eso, lo que dice Monod, de que no está claro cuál es nuestra responsabilidad como seres pensantes, está errado. Sí somos responsables ante Dios. Otros sostienen que Dios dirigió el proceso evolutivo del hombre de un estado inferior de desarrollo, y entonces que así poco a poco avanzó hasta lo que nosotros hoy hemos avanzado. Y esto se conoce como la teoría evolucionista teísta. ¿Qué quiere decir? Que aunque no son como Darwin, que piensan que todo vino como un caso fortuito en la naturaleza, no, ellos dicen que este proceso evolutivo fue de diseño de parte de Dios y que Él lo dirigió. Sin embargo, nosotros, como adventistas del séptimo día, en nuestra cosmovisión, rechazamos esa idea. Creemos que el registro bíblico provee para nosotros una descripción literal de cómo el ser humano vino
a la existencia. Dios no necesitaba hacer todo un proceso de billones de años para traer a la existencia todas las cosas. Como dice el salmista, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Las siguientes declaraciones nos ofrecen entonces una declaración y una doctrina bíblica coherente de quiénes somos nosotros, el ser humano. Vamos a ver la primera declaración bíblica que nos dice que sí, el ser humano es un ser coherente que fue creado por un Dios sabio y amoroso con un propósito. Y vamos a ver cuál es ese propósito. Como nos dice Génesis capítulo 1, verso 26, allí leemos: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. O sea que aquí tenemos ese origen elevado y sublime de que nosotros no vinimos como un accidente, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Señor implantó en nosotros parte de su naturaleza para que nosotros también podamos imitarlo, depender de Él y vivir dirigidos por Él y protegidos y sustentados. Somos creados a imagen de Dios. ¿Para qué? Para que reflejemos su carácter. Dice el salmista David en Salmo 8, 4 y 5, una gran verdad, y él se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Tú le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Eso implica el haber sido creados a imagen de Dios, que Él nos comparte su gloria, nos da su honra, para que nosotros a la vez lo honremos y lo reconozcamos como nuestro único y suficiente Creador, Redentor y Sustentador. Eso es muy importante, hermanos y amigos, que lo tengamos presente. Allá Isaías también nos registra las palabras del mismo Dios a cada uno de nosotros, cuando declara en Isaías 45:12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. De manera que ya vemos que la Biblia no deja dudas, ni tampoco nos deja en el vacío para conocer cuál es nuestro origen como raza humana. Hay un teólogo muy conocido, muy famoso en el cristianismo, llamado Reinhold Niebuhr, que dijo, el hombre ha sido siempre su propio problema más irritante. Interesante esa declaración. Y es que ninguno de nosotros podemos entender lo intrincado que es el ser humano en su dimensión física, dimensión moral, en su dimensión espiritual, en su dimensión social y en todo lo que tiene que ver con nuestro desempeño. Ninguna otra especie en el mundo animal puede acercarse a la complejidad que tiene el ser humano en su vida. Y por eso es que debemos considerarnos privilegiados de haber sido creados por un Dios sabio y amoroso. Sí, no importa cuán vasto e inmenso sea el universo o cuán intrincado sea el átomo, nosotros mismos somos el más grande misterio de todos, en el sentido de que nosotros no podemos todavía conocernos, pero Dios sí nos conoce y nos invita a que mirándonos en nuestro adentro también nos proyectemos y miremos a aquel que nos creó. Otro reconocido teólogo llamado Emil Brunner, él declaró algo muy interesante que podemos reflexionar en ello. Él dice, Dios produce
las otras criaturas en un estado terminado, acabado. Estos son como deben ser y así permanecerán. Pero Dios retiene al hombre en su taller, dentro de sus manos. ¿Qué querría decir Brunner con este pensamiento? Que nuestro desarrollo debe ser uno constante, que no podemos estancarnos, que Dios espera seguir desarrollando nuestro ser, nuestro carácter, nuestra persona, y el cielo es el límite, porque somos hechos a imagen de Dios. Por eso Él a los animales los hizo y ellos no pasan de ese nivel de comprensión de sus instintos, pero al hombre le dio ese cerebro, esa mente, para que pueda desarrollarla y para que pueda representarlo hasta el infinito. No hay límites para el Hijo de Dios, porque el Señor nos tiene en sus manos, todavía en su taller. Sí, definitivamente entonces, hermanos y amigos, somos una paradoja muy compleja, para que veamos por qué decimos que somos el misterio más grande en este mundo. Porque somos finitos por un lado, con enormes limitaciones. Sin embargo, al reconocer esta realidad de nuestras limitaciones, nos impulsamos y nos superamos muchas de esas limitaciones. Eso es lo importante y lo hermoso que es el hombre, la vida humana que Dios ha creado. Por lo tanto, nuestra meta debe ser el crecimiento en Él y con Él y mutuamente también entre nosotros. Nosotros vivimos como individuos, pero también vivimos como grupo, porque Dios nos hizo seres gregarios, sociables. Valoramos nuestra individualidad, sí, pero peleamos también por nuestros derechos. Y eso es muy importante que veamos ese balance. Somos individuales y también a la misma vez gregarios. Tenemos oportunidad para tomar decisiones como la profesión, con quién nos vamos a casar o con quién no me voy a casar. Y somos también responsables de nuestra conducta en esta vida. Así que el ser humano en esa paradoja es un ser, por un lado bueno y por un lado malo, porque el pecado así nos ha conformado. Sí, condenamos el mal, pero también apreciamos el bien. Así que tenemos esa doble naturaleza, la naturaleza pecaminosa cuando caímos, pero queda en nosotros esa imagen de Dios que Él quiere desarrollar. Y por eso hay vestigios de esa imagen divina en nosotros. Cuando nos indignamos ante la maldad, cuando nos sufrimos por los abusos que cometen los demás contra su prójimo. Eso es parte y es una chispa de esa naturaleza divina obrando en nosotros. Bien, hablemos entonces un poco acerca de la unidad de la vida en el ser humano. ¿Por qué decimos que el ser humano es una unidad holística, pero unida? En primer lugar, el ser humano existe esencialmente en una forma corpórea. Ahora bien, esto no significa simplemente que tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Hay una diferencia entre tener un cuerpo simplemente y somos inconscientes de ello, pero si somos conscientes de que esto nos fue dado por el mismo Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 7, aquí tenemos la declaración más clara de lo que esto implica, de que somos realmente una unidad en un cuerpo. Dice así el Señor: y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo, de la tierra, y entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre entonces llegó a ser o se convirtió en un ser viviente. Entonces, el cuerpo
el organismo físico. Esto es un aspecto constitutivo de nuestra existencia. En otras palabras, no podemos concebir la vida humana aparte del cuerpo. De hecho, un ser humano sin cuerpo sería una contradicción de términos. No podría entenderse. También vemos la importancia, como dice la Biblia, del cuerpo humano para nuestra existencia. Por ejemplo, hay declaraciones bíblicas que enfatizan esa importancia del cuerpo. Y por eso, cuando nosotros morimos, tenemos la esperanza de que el Señor también realizará el milagro de la resurrección para regresarnos a nuestro estado original cuando teníamos un cuerpo. Allí se nos habla de esa resurrección de aquel que esté en el sueño de la muerte. Es porque Dios valora nuestro cuerpo y nos dice que ese cuerpo es templo de su Santo Espíritu y que por lo tanto debemos ser responsables y cuidadosos de él. Así también dice San Pablo en 1 Corintios 15, 42 al 44, sucedió también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Quiere decir que Pablo está diciéndonos aquí que en nuestro ser hay una dimensión física y una dimensión espiritual. Por eso que a través de nuestra vida espiritual nos comunicamos con Dios. Eso es muy importante tenerlo presente. Para entonces, Pablo, la transición de esta vida a la vida futura implica una dramática transformación. Esa transformación que la operará nuestro Dios. Aunque esto no significa que dejaremos detrás la existencia corpórea, sino que continuará con nosotros. Nosotros no vamos a resucitar en espíritus incorpóreos, sino como cuerpo. Y en cuanto a la unidad de la vida humana, reconocemos que los seres humanos somos multidimensionales. Somos más que simples organismos físicos. Independientemente de nuestras otras características, nosotros no podemos separarlas de lo físico porque éstas no podrían existir por sí mismas. Esto es importante tenerlo claro. De manera que esta noción que acabamos de presentar contradice la idea que es muy influyente en nuestro tiempo y que existe, que hay una parte del ser humano que es independiente del cuerpo. De hecho, hay quienes creen que el espíritu o el alma pueden existir sin el cuerpo. Eso lo enseñan culturas antiquísimas como los babilonios, los egipcios, los griegos, los hindúes. Todos creen que el alma es una entidad independiente del cuerpo y que puede existir aparte de él. Pero de acuerdo a la Biblia, esto no es así. El cuerpo y todo lo demás asociado con la vida humana existe en conjunto como una unidad indivisible. Estas visiones realmente contrastantes que estamos hablando aquí de la humanidad se reducen a veces con dos conceptos o ideas. La primera, la idea holística de que el hombre es toda una totalidad. Pero hay otros que creen que es una realidad dualista. Expliquemos brevemente qué queremos decir con esto. La visión holística es la idea de que el ser humano es una unidad compleja de muchas facetas. Esas facetas no pueden existir solas, ya que están, como dijimos, interrelacionadas. El dualismo, por su parte, hace una separación entre el cuerpo y el alma o el espíritu. Pero la Biblia apoya el concepto holístico de nuestra
existencia. Y eso es lo que debemos nosotros realmente tener presente. En nuestra próxima intervención vamos a elaborar un poquito más a fondo acerca del concepto bíblico de alma y espíritu. Y allí vamos a encontrar que la Biblia nos ofrece términos, conceptos y palabras para cada una y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Así que queremos invitar para que continúen con nosotros en el desarrollo de esta importante doctrina del hombre y cuán coherente la Biblia nos la presenta. Otra vez, sean todos bendecidos y nos veremos en la próxima ocasión. Sean todos bendecidos.